Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Cypress. Dios les bendiga. Como no les veo desde el año pasado, les deseo, bueno, la mayoría no los veo desde el año pasado, les deseo un feliz año a todos, ¿verdad? Nos da mucho gusto el poder estar congregado en este lugar para exaltar y adorar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias por la presencia de todos y cada uno de ustedes aquí en esta mañana y nos gozamos en el Señor de que usted nos acompañe el día de hoy y queremos saludarles a todos, pero también queremos reconocer especialmente a las personas que nos visitan el día de hoy. Queremos decirle que estamos honrados con su presencia y le damos gracias a Dios por la bendición de poder tenerles con nosotros y nos gozamos en que usted haya decidido compartir este día con la iglesia, con nuestra congregación el día de hoy. Esperamos que sean bendecidos y que sea un tiempo de comunión con Dios y comunión con la iglesia. Así que gracias por darnos ese privilegio, ¿verdad? Estuve debatiéndome esta semana sobre lo que iba a predicar. Ustedes saben que yo prefiero predicar libros de la Biblia completo porque es la manera en que Dios dio la revelación. Dios no dio una revelación aislada, Dios dio la revelación libro por libro, ¿cierto? Y estaba debatiéndome si predicar algo sobre las metas del nuevo año. Pero me puse a pensar y las estadísticas demuestran que la mayoría de las personas todos los años se proponen muchas metas. Y las estadísticas demuestran que la mayoría de las metas no se cumplen, ¿cierto? Mucha gente se propone, este año voy a hacer ejercicio, este año voy a bajar de peso, este año voy a... La meta es en enero y en febrero ya se olvidaron del gimnasio y pagaron y no hicieron nada. Entonces, hay algo que tenemos que entender, más allá del esfuerzo humano. La bendición de la vida cristiana es que se basa en la fidelidad de Dios. Amén. Y no en nuestra propia fidelidad. Por eso decidí que debíamos regresar a donde mismo estábamos, porque el texto que estamos viendo en la Escritura nos habla precisamente de eso, el hecho de que a pesar de que nosotros somos infieles, a pesar de que nosotros no siempre tenemos la fuerza de voluntad para permanecer y para obedecer y para nuestra fe decae en ocasiones, Dios es fiel. Amén. Dios no cambia y Él es el que cumple el propósito que tiene en nosotros. Por eso te invito a que abras tu Biblia nuevamente en Romanos capítulo 5, 9 al 11. Hoy voy a terminar esta sección de mensajes. Hoy ya creo que termino. Creo yo. 5, 9 al 11. Abre tu Biblia, por favor. Romanos capítulo 5, versos 9 al 11. Y recuerde, esta es una serie que venimos predicando hace ya unas semanas, en el que el apóstol Pablo está hablando acerca de la seguridad de la salvación, de la seguridad eterna que tiene el cristiano, cómo Dios preserva nuestras vidas, cómo Dios nos guarda, cómo Dios guarda nuestra salvación. ¿Bien? Romanos capítulo 5, versos 9 al 11. Abre tu Biblia, por favor. Romanos capítulo 5, perdón. Romanos capítulo 5. ¿Puse 9 ahí? 1 al 11. Me equivoqué en la nota entonces. Perdonen, es que ya estoy viejito. Ustedes saben, ya después que uno pase los 50 se le olvida todo. Vale que la mayoría de los que están aquí nada más tienen 40 y algo, 30 y algo, ¿verdad? Ninguno llega a 50, así que el más viejo soy yo. Ok, Romanos capítulo 5, y vamos a ver nada más que los versos 9 al 11. Versos 9 al 11. ¿Bien? Romanos 5, 9 al 11. Abre tu Biblia, por favor. ¿Listos? Si tiene su Biblia abierta en ese lugar, le voy a rogar que por favor usted me preste su atención y le voy a recordar siempre que estudie la Sagrada Escritura, antes de hacerlo, vaya al Señor en oración y pida al Espíritu Santo que Él lo ilumine y le capacite para entender el mensaje de la palabra. Es lo que vamos a hacer en este momento. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por este nuevo año de vida que tú nos concedes a todos. Gracias porque ha sido tu fidelidad la que nos ha traído hasta aquí, Señor. Podemos decir Ebenecer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y es un gozo el poder estar esta mañana congregados en este lugar. Gracias por cada uno de mis hermanos en Cristo, por las visitas que nos acompañan. Y, Señor, queremos en esta mañana rendir nuestras vidas a ti. Queremos adorarte, Señor. Y hemos ofrecido nuestra adoración a través del cántico, a través de nuestras ofrendas, a través de la cena, Señor, en la cual recordamos el sacrificio de Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Pero ahora, Señor, venimos ante ti en busca de consejo, en busca de consuelo, en busca de dirección para nuestra vida, Señor. Y solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Ninguno de nosotros puede decir
que tiene palabras que puedan servir y tener el propósito de dar vida eterna. Solamente tú tienes esas palabras, Señor. Por eso venimos a tu palabra y pedimos, Señor, que tú nos permitas tener una mente y un corazón receptivo, Señor, dispuesto a aprender de tu palabra. Y que, Señor, salgamos de aquí edificados por ella. Salgamos de aquí transformados por ella, Señor. Que seas tú, tu Espíritu Santo, el que nos hable en esta mañana, Señor. Y que tú quites toda limitación de parte nuestra, toda incapacidad de parte nuestra, Señor. Que sea tu Espíritu el que nos prepare y el que nos hable, Señor, a través de esta porción de tu palabra, Señor. Lo pedimos en el nombre de aquel que tiene todos los méritos, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien damos gloria y honra, Señor. Amén. 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 Y amén. Hace varios años, una persona entrevistó al astronauta John Glenn. No sé si ya saben quién es, ¿verdad? Este hombre fue uno de los astronautas que tuvo la oportunidad de caminar sobre la Luna. Caminar sobre la Luna. Y le preguntaron, ¿en qué pensaste cuando te paraste en la Luna y miraste hacia la Tierra? ¿Qué fue lo que tú pensaste? ¿Ok? Este hombre afirmó, dijo, yo recordé que nuestra nave fue construida por el licitador más bajo en el contrato del gobierno. En otras palabras, la nave, ese equipo maravilloso en el cual viajamos, fue construido por las personas que se comprometieron a hacerlo con el costo más bajo, por gente que sencillamente comete errores, hombres como usted y como yo, hombres falibles, hombres que se equivocan, y sin embargo, es increíble que nosotros, siendo tan falibles y tan limitados, hayamos sido capaces de construir una maravilla como esa, capaz de llevar un hombre hasta el espacio, ¿cierto? Ahora, el punto, amado hermano, es que nosotros como cristianos podemos alegrarnos y podemos tener la confianza, la seguridad de que nuestra salvación no depende de nuestros propios esfuerzos humanos, que están limitados, que somos infieles, que caemos, que muchas veces fracasamos en nuestras metas y que muchas veces no cumplimos los propósitos que tenemos y que nuestra fe muchas veces es débil, ¿verdad? Sino que su salvación y la mía descansa, amado hermano, en las manos de un Dios que es infinito en poder, infinito en sabiduría, infinito en misericordia, y que fue el que trazó nuestra salvación y es quien la ejecuta, es quien la cumple, es quien la lleva a buen término. Amén. Es por eso que nuestra confianza debe estar puesta en Él, en lo que Él hace por nosotros, no en lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, ¿verdad? Amén. Así que nuestra salvación, y es lo que Pablo está enseñando aquí, es que es tan segura como el arquitecto que la diseñó y la construyó. Y el arquitecto que diseñó y construyó su salvación y la mía fue Dios mismo. Amén. Fue Dios mismo. ¿Sabe? Lamentablemente muchos cristianos batallan porque no sienten seguridad de salvación. Dudan de su salvación. ¿Bien? Pablo, el apóstol Pablo, escribió el capítulo 5 de Romanos, el capítulo 5 de Romanos, con el propósito de enseñarles a todos aquellos que han sido justificados por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo, y ese es el Evangelio. Usted es justificado por la gracia de Dios, no por esfuerzo suyo, no porque usted era bueno. Y por medio de la fe es la manera en que recibimos lo que Cristo hizo por nosotros, y Cristo es el único medio de salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, ¿verdad? Pablo escribe este capítulo 5 de Romanos para asegurarnos a todos aquellos que estamos en Cristo que nuestra salvación es segura. Que nuestra salvación está garantizada. Si usted está en Cristo, su salvación está garantizada. Bien. Y Pablo da 6 razones por las cuales se garantiza nuestra salvación. 6 razones que garantizan la perseverancia de los santos, la seguridad eterna de nuestra salvación. ¿Cuáles son esas razones? Bueno, la primera razón la vimos en el verso 1. La primera razón, y voy a hacer un resumen para los que no estuvieron aquí las semanas anteriores, ¿verdad? La primera razón que garantiza la seguridad eterna del cristiano es que ha sido justificado y reconciliado con Dios. O sea, antes de que Dios enviara a Cristo y Cristo viniera a nuestro encuentro, a nuestra salvación, usted y yo éramos enemigos de Dios, aunque usted no lo entienda. Estábamos en rebelión contra Dios. Pero Dios envió a Cristo precisamente a eso, a justificarnos a nosotros,
para reconciliarnos consigo mismo. Eso fue una obra de Dios. Bien. La segunda razón la vimos en la segunda parte del verso 2 hasta el verso 5. Dice que, perdón, del verso 2, es que la posición en la gracia del creyente. O sea, un cristiano es salvo por la gracia de Dios, no por sus méritos. Es por lo que Dios hizo por nosotros. ¿Ok? La tercera razón está en los versos 2 al 5, que habla de la esperanza de gloria del creyente. O sea, la razón por la cual Dios nos salvó es porque Él está preparando un pueblo que lo honre, que lo ame, que le siga. Jesús dijo que Él había venido a formar una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas. ¿Recuerda eso? Entonces, Dios vino a salvarnos de la contaminación del pecado para transformar nuestras vidas, transformar nuestros corazones, santificarnos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y Dios viene al encuentro para transformar nuestros corazones y prepararnos para el encuentro con Dios. Por eso Jesús dijo, yo voy a preparar morada para ustedes para que algún día, donde yo estoy, ustedes también estén. Y yo voy a, así como mismo ascendí, voy a descender un día y voy a venir a buscarles nuevamente. Entonces, esa es la esperanza del creyente, la esperanza de gloria, la esperanza de saber que esta vida es temporal y que algún día todos vamos a pasar por la experiencia de la muerte. Pero, a diferencia del mundo que no conoce a Dios, usted y yo tenemos la esperanza de gloria, la esperanza de saber que el día que partamos de este mundo vamos a ir a la presencia de nuestro Señor y Salvador, como dice Pablo en la carta de los Tesalonicenses, ¿verdad? Para que no nos angustiemos. Y hoy, la semana anterior, vimos la cuarta razón que garantiza la seguridad eterna del cristiano, radica en que es objeto del amor redentor de Dios. Yo quiero que usted entienda, si usted es cristiano, es porque Dios lo amó a usted, no porque usted amó a Dios. Bien. Hoy llegamos a la quinta razón, está en los versos 9 al 10. La quinta razón, versos 9 al 10. Y ahora empiezo el mensaje de hoy. Verso 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y Pablo da aquí la quinta razón que garantiza la seguridad eterna del cristiano. La quinta razón por la cual usted y yo podemos estar seguros de nuestra salvación. Y le voy a decir cuál es. La razón por la que un cristiano es salvo de su salvación es segura, es porque aquellos que estamos en Cristo, aquellos que nos hemos identificado con Cristo, aquellos que hemos dicho, Jesús es mi Señor y Salvador, usted, sus pecados ya fueron juzgados y condenados en Cristo. Amén. ¿Escuchó eso? Amén. Celebramos la Santa Cena hoy. Y usted tomó el pan y bebió de la copa. Y si usted recuerda cuando Jesús instituyó la Santa Cena, Él dijo, este pan representa mi cuerpo, que por vosotros es molido, es quebrado, ¿verdad? Y esta copa representa mi sangre, que por ustedes es vertida. ¿Cierto? Él murió como sustituto en nuestro lugar para que a través de su muerte Él y el Padre nos diera vida eterna. Amén. Así que un cristiano es una persona que se ha identificado con Cristo y que ha recibido por la fe a Cristo como el Señor y Salvador. Y si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, fueron juzgados en Cristo. ¿Comprende eso? Yo no sé si ustedes entienden lo que estoy tratando de explicar. Porque el pecado trae dolor, trae desconsuelo. Y yo quiero que usted entienda, aún los cristianos seguimos pecando. Pero Juan dice que el que es cristiano no practica el pecado, no vive en el pecado. El pecado no se enseñorea de esa persona. El pecado es algo que es ocasional en los cristianos. El pecado es algo que es habitual en el mundano. ¿Entiende la diferencia? Amén. Un pecador vive en pecado constantemente porque esa es su naturaleza. Pero un cristiano, dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa eso? En el cristiano habita el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo anhela la santidad. Y va a motivarnos a nosotros a vivir en santidad. Y aun cuando en ocasiones usted y yo vamos a fracasar y vamos a errar y no vamos a ser obedientes, Dios en su misericordia siempre nos va a llamar al arrepentimiento y nos va a dar la oportunidad de confesar esos pecados, arrepentirnos y Él los va a perdonar. Pero al final de cuentas, lo que garantiza la seguridad eterna del cristiano es que todos sus pecados ya fueron juzgados y condenados en Cristo. Cristo llevó su pecado en la cruz del Calvario. Es por eso que el apóstol Pablo dice aquí, estando ya justificados. Fíjense que no dice, serán justificados. Está hablando a creyentes. Y si usted es creyente, usted ya ha sido justificado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser justificado? ¿Sabe? Dios es el juez del universo. ¿Verdad? ¿Recuerdan cuando Abraham le dijo al Señor, al ángel de Jehová, al Señor, en el Antiguo Testamento, el juez de toda la tierra no va a hacer lo que es justo, cuando Dios iba a juzgar a Sodoma y Gomorra? ¿Verdad? Y el punto, amado hermano, es que Dios es el juez de toda la tierra. Amén. Y algún día, dice la Escritura en el libro de Hebreos, todos nosotros tenemos que comparecer para dar cuenta ante Dios. Está establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Bien? ¿Qué es justificar? En el Nuevo Testamento la palabra justificar viene del griego dikaio y es una declaración legal o forense y significa sencillamente que Dios como el juez decreta que esa persona ha sido perdonada. Ha sido perdonada. Y por tanto Él nunca más te va a condenar. ¿Sabe? Cuando una persona es juzgada y es encontrada libre de culpa en un juzgado, nunca más se puede volver a hacer cargos por la misma causa. ¿Sabe eso, verdad? Entonces, en la Biblia, cuando usted ha sido declarado justo ante Dios, cuando Dios declara que usted es justo, porque es Dios quien lo hace, Él es el juez, lo que Él está diciendo es que Él perdona todos tus pecados, pasado, presente y futuro. Como digo, eso no significa que usted tiene licencia para pecar, porque recuerde, si usted como creyente piensa que, ya soy salvo y puedo pecar todo lo que me dé la gana, usted no ha entendido la salvación, porque la causa por la que Cristo murió fue por nuestros pecados. Amén. Y pecar hiere el corazón de Dios, amén, lastima el corazón de Dios, contrista al Espíritu Santo de la promesa que nos fue dado. Por tanto, un cristiano no puede anhelar pecar porque es contrario a la nueva naturaleza que hay en él, la naturaleza del Santo Espíritu que lo habita. Amén. Ahora, es importante que entendamos la diferencia entre regeneración, que es la obra que Dios hace en nosotros por la cual transforma nuestros corazones y nos hace nueva criatura, y la justificación, que es simplemente una declaración legal o forense. Y voy a citar aquí las palabras de John Murray, que hace una explicación. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia católica tiene un error tremendo en esta doctrina. Y el confundir esta doctrina es confundir el Evangelio. Y confundir el Evangelio es estar perdido. Bien, es importante que entendamos esto. John Murray hace una importante distinción entre regeneración y justificación. Voy a citar sus palabras, creo que le puse en sus notas, ¿cierto? Dice, la regeneración es un acto de Dios en nosotros. Y la regeneración, yo quiero que usted entienda, la regeneración es el nuevo nacimiento. Es el acto por el cual Dios nos da salvación. ¿Ok? La justificación es un veredicto de Dios respecto a nosotros. La distinción es como la distinción entre el acto de un cirujano y el acto de un juez. El cirujano, al remover un cáncer interno, hace algo en nosotros. Y eso es lo que hace la regeneración. La regeneración transforma nuestro corazón. Es como una cirugía. ¿Ok? Eso no es lo que hace el juez. El juez pronuncia un veredicto respecto a nuestra situación judicial. Si somos inocentes, nos declara así. La pureza del Evangelio va unida al reconocimiento de esta distinción.
si se confunde la justificación con la regeneración o la santificación, se abre la puerta a la perversión del evangelio en su mismo centro. Ahora, el punto del hecho es que cuando Dios declara que una persona es justificado, no significa que al mismo tiempo lo hace justo. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Es una declaración legal simplemente. No implica que Dios automáticamente ya hizo justo a un cristiano. Bien, es por eso que Dios está hablando de la santificación. Y es en la santificación donde nuestro corazón va siendo moldeado conforme al corazón de Dios. Y tenemos que entender estas distinciones para poder entender bien el evangelio de la gracia. Porque cuando usted no entiende esto, usted está confundiendo las doctrinas fundamentales del cristianismo. Y eso conduce a errores garrafales en cuanto a nuestra manera de ver a Dios y en cuanto a la manera de vernos a nosotros mismos. ¿Ok? Romanos, Pablo nos enseña que somos justificados, somos justos delante de los ojos de Dios. Y que usted y yo no tendremos que pagar la condena por nuestros pecados, incluyendo nuestros pecados pasados, presentes y los por venir. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz del Calvario pagó por nosotros. Y Dios en el día de nuestra salvación lo que Él hace es que Él transfiere, imputa todos tus pecados, acredita todos tus pecados a la cuenta de Cristo. Y a ti, como creyente, te acredita la perfecta justicia de Cristo. Y eso es lo que garantiza tu salvación. Porque cuando Dios te mira a ti, ya no te ve a ti como tú eres. Ya te mira a ti y Él ve a Cristo. Ve su vida perfecta. Ve su preciosa sangre sobre ti que te cubre. Y es por eso que tu salvación está garantizada, está asegurada. Por lo que Él hizo por ti, no por lo que tú haces por Él. Bien. Y tenemos que entender el concepto. Yo quiero que ustedes, a veces hablamos de esto en la iglesia, hablamos de esto, pero a veces no entendemos la profundidad teológica y las implicaciones prácticas que tiene esto. ¿Sabe? A través del profeta Ezequiel, Dios había dicho en Ezequiel 18:4, he aquí, todas las almas son mías. Y yo quiero que tú entiendas, todas las almas, ¿sabes lo que significa eso? ¿Sabes que tú eres de Dios? ¿Sabes que tú eres un alma? ¿Cierto? Si tú lees el Antiguo Testamento, Génesis dice que Dios formó a un monigote de barro del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Sabes? Y lo que dice ahí es que Dios puso un alma en nosotros. Somos almas eternas. ¿Ok? Nuestros cuerpos algún día van a morir y van a ir a la tierra. Pero su alma es eterna. Y su alma va a ir a uno de los lugares. Aquellos que están en Cristo van a ir a la presencia de Dios. Aquellos que están sin Cristo van a ir al castigo eterno. Eso es lo que enseña la Escritura. ¿Y cómo yo lo sé? Porque dice Ezequiel 18:4 aquí, todas las almas son mías. ¿Qué significa? Todo el mundo le pertenece. Toda persona que existe en este mundo le pertenece porque Él es el creador. ¿Comprende eso? Y vea lo que dice después. El alma que pecare, ¿esa qué cosa? Morirá. Y en la Biblia hay 3 muertes. 3 muertes. La muerte espiritual, que es la separación que existe entre Dios y cada pecador. Porque un pecador nace muerto espiritualmente. ¿Sabe qué? Y usted nació y yo nací muerto espiritualmente. ¿Cómo lo sé? Lee Efesios 2:1. Dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Todo el mundo nace muerto espiritualmente. Es por eso que necesitamos un nuevo nacimiento, una regeneración para poder responder a lo que Dios hace por nosotros. ¿Bien? Muerte espiritual. La segunda es la muerte física. Como dice Santiago, el cuerpo sin espíritu y sin alma está muerto. ¿Ok? El día que una persona fallece, su alma abandona su cuerpo y el cuerpo es simplemente tierra, polvo. Vuelve de donde fue formado. ¿Cierto? Pero hay una tercera muerte y es la muerte eterna. Se habla en el libro de Apocalipsis. Es la separación eterna que va a existir entre todos aquellos que mueren sin Cristo, que mueren en rebeldía hacia Dios, entre todos aquellos que niegan a Cristo y que no reconocen la salvación. Y esa es la peor de las muertes. Bien. Así que Dios advierte que aquellos que pecan van a morir. Y el pecado es la causa por la cual todos los pecadores van a ser condenados en el infierno. ¿Sabe eso?
¿sabe? La iglesia habla de pecado, pecado. Y a veces el concepto de pecado para nosotros lo hemos tomado tan a la ligera que no entendemos la magnitud de lo que implica. Bien. Lea Apocalipsis 21:8. Ahí lo dice clarito. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los mentirosos, ni los ladrones entrarán al reino de Dios, sino que serán echados al fuego eterno. ¿Verdad? Y es por eso que todo ser humano necesita salvación. Todo ser humano necesita salvación. ¿Sabe? Es importante que entendamos esto, porque a veces tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos vecinos que conviven todos los días con nosotros y no conocen al Señor. Y a veces nosotros como iglesia no estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer, que es compartir el Evangelio con todo lo que nos rodea. Empezando por la familia, que es la gente que más amamos. ¿Por qué? Nadie sabe el día en que va a partir de este mundo. Es importante que entendamos esto. La responsabilidad que tenemos de predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Siempre. ¿Sabe? La mayor muestra de amor que usted puede darle a la familia, que puede darle a un vecino, es predicar el Evangelio. Si la persona lo rechaza y después no lo ataca a usted o lo que sea, ya es su responsabilidad. Su sangre está sobre su cabeza, pero usted cumplió con su rol, con su papel, que es ser sal y luz en este mundo. A través de un profeta llamado Isaías, Dios afirmó que todos nosotros, fíjense, todos nosotros, hay personas que dicen, no, yo soy bueno. ¿Sabe? En la Biblia, el término bueno, Jesús dijo, hay uno solo bueno, es Dios. Amén. ¿Ok? Dice Isaías que todos nosotros, y eso incluye a usted, me incluye a mí, incluye a todo ser humano, por muy bueno que se crea que es, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino. Y eso es lo que todos estábamos buscando. Todo el mundo quería ser dueño de su propio destino. ¿Sí o no? ¿A quién le gusta que lo manden aquí? Nadie. ¿Cierto? Nadie quiere rendir cuenta. Nadie quiere... Y usted ve eso desde niño. Los niños se rebelan contra la voluntad de los padres. Es parte de la naturaleza pecaminosa que tenemos. ¿Cierto? Mucho menos siendo adultos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino. Pero dice aquí, mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros, de todo su pueblo. O sea, ¿ve que fue Dios quien comenzó todo esto? Cuando usted estaba en rebeldía, cuando usted estaba apartado por su propio camino, Dios trazó el plan de salvación desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura. El arquitecto de la salvación es Dios. Él la diseñó antes de que el universo existiera. Él no la inventó el día que usted cayó. ¿Sabe? Dios nunca tiene un plan B. Usted y yo hacemos plan B, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque muchas veces el plan A fracasa. Porque usted y yo no somos omniscientes y no sabemos. Hay cosas que no conocemos. Y muchas veces pensamos, voy a hacer esto, pero a mitad de camino nos damos cuenta que ese plan que teníamos no va a funcionar y tenemos que cambiar para un plan B. Pero déjame decirte, Dios nunca hace un plan B. Dios tiene un solo plan desde el principio y ese plan siempre se cumple. Él dice, yo hago todo lo que quiero. Su plan siempre ha sido el mismo. ¿Ok? Él nunca cambia. Él siempre mantiene el mismo plan. Él tomó la iniciativa, dice 2 Corintios 5:18, que Él nos reconcilió consigo mismo por medio del sacrificio sustitutorio de Cristo. O sea, fíjense, a pesar de que nosotros nos apartamos de Él, a pesar de que nosotros nos rebelamos contra Él, a pesar de que como pecadores lo ofendíamos, Dios, quien era el ofendido, tomó la iniciativa de reconciliarnos consigo mismo. Yo creo que no puso ese texto en sus notas, ¿verdad? 2 Corintios 5:18. No. Dice que fue Él mismo quien nos reconcilió consigo mismo. O sea, fue Dios quien empezó esa obra de reconciliación. Y en la cruz del Calvario, Jesucristo sufrió el castigo que merecían todos tus pecados y todos mis pecados. El pecado de todas sus ovejas. Eso es lo que dice Jesús en Juan 10:11.
Yo doy mi vida por mis ovejas. El buen pastor dio su vida por sus ovejas. Murió como sustituto nuestro. ¿Okay? Y debido a ello, dice Efesios capítulo 2, verso 3, debido a ello usted no está más bajo la ira de Dios. Antes de estar en Cristo, dice Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado con el pecador todos los días. ¿Okay? Pero el día que usted recibe a Cristo por la fe, ese día usted es justificado y usted ese día es perdonado. Usted ese día es aceptado por Dios y ya no está más bajo su ira. De hecho, dice Efesios capítulo 1, verso 5 en adelante, que somos adoptados por Dios como hijos suyos. Adoptados por Dios. Recuerde esto, y esto es importante, ¿sabe por qué? Porque si usted ha oído por ahí, hay un famoso predicador hispano llamado Cash Luna que dice que somos Jehová Junior. No tengo palabras para describir eso, ¿cierto? El único junior que tiene el Señor se llama Jesucristo. Amén. ¿Okay? Y junior en su humillación, porque el Hijo conta de la misma gloria y la misma grandeza del Padre. Amén. Son igual en poder y gloria y merecen la misma adoración. Pero es el Hijo unigénito, el único Hijo que tiene su misma naturaleza. Pero usted y yo somos polvo. No se lo olvide nunca eso. Simples vasijas de polvo. Y que el Dios eterno nos ame es algo que debería hacernos temblar. Que el Dios eterno haya estado dispuesto a enviar a su Hijo Jesucristo a morir por usted es algo que debería hacernos rendir nuestras vidas por entero a Él. En adoración, en alabanza, en gratitud. En su gracia. El día que usted recibe a Cristo por la fe, Dios lo adopta como hijo suyo. Usted llega a ser parte de la familia de Dios por medio de la sangre de Jesucristo, su Hijo unigénito, su Hijo, su coigual. Y dice Efesios 1 en el verso 5, que es según el puro afecto de su voluntad. O sea, esa era parte del propósito de Dios para su vida. Bien. Y en el verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Sabe lo que significa la palabra redimir? Significa pagar un precio. Y sabe que la salvación nuestra no fue comprada con oro, con plata, no la compró usted con sus buenas obras, la pagó el Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Dice que fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Imagínense el valor que tiene usted para Dios. Póngase a pensar cuántos de ustedes estarían dispuestos a dar la vida de su hijo para salvar a otra persona. Imagínense que Dios envió a su hijo unigénito a morir por usted y por mí. Y que Él, el Hijo, estuvo dispuesto, vino voluntariamente. Él dio su vida, Él rindió su vida por amor a nosotros. Es por eso que tú tienes que entender que nadie te ama como Dios. Nadie. Y es por eso que Dios demanda una cosa de aquellos que quieren tener comunión con Él. El primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero lo cierto es que ni tú ni yo amamos a Dios de esa manera. Y eso demuestra la necesidad de la salvación, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la gracia infinita de Dios. En que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Sabe? Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Él pagó por nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. Y el punto, hermanos, es que con su preciosa sangre, Cristo nos redimió, Él nos compró. Es lo que dice 1 Corintios 6, 20 y 7, 23. ¿Ok? Ahora, toda persona que ha recibido a Cristo por la fe, como Señor y Salvador, dice la Escritura en Juan 1:12, que a todos los que recibieron, a los que creen en el nombre de Jesús, Dios le da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Ahora, entienda eso. Un cristiano es un hijo de Dios. Ahora, recuerde que un hijo tiene derechos, pero también tiene deberes. Amén.
¿Cierto? Y recuerde más que todo, es que un hijo siempre está sujeto a la voluntad del padre. En la casa quien manda es el padre, no es el hijo. El hijo no decreta, el hijo no demanda. ¿Sabe por qué? Porque la autoridad la tiene el padre, no la tiene el hijo. Cuando usted decreta, usted demanda a Dios, es un hijo rebelándose contra un padre, si es que es cristiano. Que dudo mucho que un cristiano haga eso, porque en la Escritura nunca aparece un hijo hablando de esa manera a Dios. De hecho, cada vez que en la Escritura Dios aparece ante un hombre en forma de Cristo humanado, o cuando las teofanías del Antiguo Testamento, el hombre caía rendido en pánico diciendo, ¡ay de mí que soy muerto! Todos aquellos que reciben a Cristo como Señor y Salvador son hechos hijos de Dios. Así, la seguridad eterna del cristiano radica en que seremos salvos de la ira de Dios a través del sacrificio vicario de Cristo, por lo que Él hizo por nosotros. Un señor llamado Albert Peters, en su libro titulado El Divino Señor y Salvador, habla de un creyente que no tenía una gran educación. Era una persona que no había estudiado, no tenía educación escolar, pero que tenía una seguridad profunda de su salvación. Todo el mundo llamaba a aquel señor el viejo Pedro. Un día, mientras hablaba con el doctor, Pedro dijo, si Dios me llevara a la boca del infierno y me dijera, entra, Pedro, aquí es donde tú perteneces, yo le diría a él, eso es verdad, Señor. Yo pertenezco ahí. Pero si me haces ir al infierno, tu querido Hijo Jesucristo debe ir conmigo, porque Él y yo somos uno y no podemos estar separados. Esa debía ser la seguridad eterna de cada cristiano. Cristo es mi Señor. Yo estoy unido a Él por la fe. Y no hay nada, como dijo Pablo en el libro de Romanos, que nos separará del amor de Dios. Tribulación o hambre, desnudez, angustia. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El punto que está haciendo Pablo, amado hermano, en este verso, para que usted entienda, es que no sería suficiente que la salvación hubiese sido provista por Cristo al morir en la cruz del Calvario por nosotros en el pasado, y que Él nos regenerara, nos redimiera, si Él no mantuviera la salvación completa y segura hasta el final. Si Él no mantuviera la salvación completa y segura hasta el final, lo que Él hizo en la cruz del Calvario no tendría ningún sentido. La obra que Dios comienza, Él la perfecciona, dice la Escritura. Él no empieza algo para dejarlo a medias. Él no salva a alguien para después lanzarlo por la borda del barco. Si usted no entiende eso, no ha entendido quién es Dios. Y tiene un Dios de juguete. Un Dios de su propia imaginación. Un Dios que no es el Dios de la Escritura. Pablo, como un pensador judío del primer siglo, utiliza aquí, en este pasaje, un principio de la interpretación bíblica que era muy utilizado por los rabinos de su época, ¿verdad? Hay escritos de Hillel, que era uno de los grandes teólogos del judaísmo, en los cuales se usa este principio. Su argumento va de mayor a menor. De mayor a menor. Lo que Pablo está diciendo es, si Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, cuando usted y yo éramos pecadores, cuando usted y yo estábamos en enemistad con Dios, cuando usted y yo éramos rebeldes hacia Él, si Él envió a su Hijo a morir por nosotros, en esa condición, no podemos estar más seguros de que Él nos preservará ahora que somos sus hijos, ahora que estamos conectados con Él, ahora que tenemos comunión con Él. O sea, Dios va a salvar a un enemigo y va a abandonar a un hijo suyo. Y ese es el punto que el apóstol está haciendo aquí. Por eso está diciendo, ¿sabes qué? Tu salvación es segura, no por tus méritos, sino porque si yo envié a Cristo a morir por ti, cuando tú eras mi enemigo, cuando tú no me conocías, cuando tú ni siquiera sabías quién era yo y blasfemabas mi nombre y estabas en mi contra, yo mandé a mi hijo a morir por ti para salvarte. Ahora que eres hijo mío, ahora que tienes comunión conmigo, ahora
que me perteneces, ¿tú piensas que yo te voy a abandonar? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Como resultado de su sacrificio expiatorio, Jesucristo garantiza la justificación y la glorificación de todos aquellos por quienes Él murió. ¿Dónde está eso en la Escritura? Romanos 8, Romanos 8:30. Mira lo que dice ahí. Voy a leer el texto, no están las notas. Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Lo ve ahí? Es una obra que comienza el Padre, y la justificación es la primera doctrina de la salvación, y la glorificación es la última cuando vamos a su presencia. ¿Qué significa? La obra que Él comienza, Él la perfecciona. Él la perfecciona. ¿Ok? El punto, amado hermano, es que Dios nos libra de la ira venidera. Eso es lo que dice 1 Tesalonicenses 1, 10 y 5, 9. Bien. Como dice el doctor David Martin Lloyd Jones, el argumento del apóstol es que este método, esta forma de salvación que Dios ha planeado, es un todo completo, y por lo tanto, si hemos sido justificados por la sangre de Cristo, estamos unidos a Cristo, estamos en Cristo, y por lo tanto seremos salvos por Él, completa y perfectamente. Completa y perfectamente. ¿Sabe? Cristo nos libró de la pena o la condenación por el pecado en nuestra justificación. Cristo nos está librando de el poder del pecado en nuestra santificación, y Cristo nos va a librar de la presencia del pecado en nuestra glorificación. La salvación en la Biblia se ve así, como un evento pasado en los cristianos, pero también al mismo tiempo como un evento presente en los cristianos, porque Dios nos está librando del poder del pecado, y como un evento futuro, cuando Dios nos libre de la presencia del pecado, cuando estemos en su presencia. Bien. Pablo dice en el verso 10, me quedan unos minutos, hermano. Wow, yo pensé que iba a ir más rápido. Perdón. Pablo dice, verso 10, porque si siendo enemigos, fíjense, ese es el punto de él, si siendo enemigos fuimos reconciliados, es lo que estaba explicando ahora mismo, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, y fíjense lo que dice después, seremos salvos. ¿Lo ve ahí? Pero está hablando de los cristianos que ya son salvos. Y está hablando de qué, a qué se refiere cuando dice seremos salvos. Está hablando de en futuro, pero está hablando del día del juicio final. Seremos salvos ese día del juicio final. Usted que está en Cristo ya ha sido perdonado, y por tanto usted no va a sufrir la ira de Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Seremos salvos por su vida. ¿Sabe? Los versos 9 y 10 corren en forma paralela. ¿Okay? ¿Sabe? En la literatura judía, bueno, sobre todo los judíos acostumbraban mucho a usar el paralelismo. Si usted ve los salmos, mucho de la literatura usaban el paralelismo. Y aquí Pablo usa esa forma de hablar, ¿verdad? Versos 9 y 10. Cada uno de estos dos argumentos, versos 9 y 10, son dos argumentos a fortiori, que significa un argumento más fuerte. Lo que Pablo está haciendo está usando un argumento fuerte, y está usando ese argumento para demostrar su punto. Bien, el punto es que si Dios hizo lo mayor por nosotros, lo más grande, que era salvarnos cuando estábamos en enemistad, ahora que ya somos sus amigos, Él va a preservar esa salvación. Él no nos va a abandonar. Eso es lo que está haciendo el apóstol. ¿Okay? Dios nos reconcilió por medio de la muerte de su Hijo. Dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Lo ve ahí? Amén. O sea, usted ya está reconciliado con Dios. Si usted está en Cristo, usted está reconciliado con Dios. Usted tiene comunión con Dios. Ya Dios no es alguien ajeno a usted. No es su enemigo. Entonces, ¿no será mucho más seguro que Él hará lo que es menor? ¿Qué es lo que es menor? Mucho más, fíjense, estando reconciliados. Si ya estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Lo ve ahí? Va de mayor a menor. ¿Qué es lo mayor? Lo mayor es salvar a la persona. Y lo menor es mantener la salvación. ¿Ok? Ahora, quiero compartirles aquí lo dicho por el doctor William Henderson. Debe enfatizarse que la reconciliación, tanto como la justificación, son actos de ¿qué? Divinos. Es Dios
no el hombre, quien efectúa la reconciliación. Él cambió de la enemistad a la amistad. Sin embargo, la justificación también requiere fe de parte del pecador. Fe impartida y sostenida por Dios, ciertamente, pero de todos modos, fe humana. Del mismo modo, la reconciliación requiere obediencia por parte del hombre. También es cierto que tal obediencia es un don de Dios. No obstante, es el hombre quien obedece la exhortación. Y lo que está Pablo hablando aquí es que, ¿sabe? Hay dos argumentos en la Escritura que a nosotros nos parece contradictorio. Es la soberanía de Dios y es la voluntad humana. Y a veces pensamos que si Dios es soberano, el hombre no tiene libertad. Y que si el hombre no es responsable, Dios no es soberano. En la Biblia, Dios es soberano y el hombre es responsable. ¿Entiende eso? Las dos van juntas. Y para usted y para mí son una paradoja, un misterio. Pero ¿sabe qué? Eso es lo que hace Dios ser Dios. Dios no está confundido al respecto. Dios sabe lo que está haciendo. Y Él entiende su plan. ¿Ok? Amados, Cristo nos rescató para que tuviéramos confianza en el día del juicio. Ya voy a terminar, lo que me falta nada más un solo verso. Verso 11, ¿verdad? La sexta y última razón. Sexta y última razón. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido, ¿qué cosa? La reconciliación. O sea, ya estamos reconciliados con Cristo. La sexta y última razón que garantiza la seguridad eterna del cristiano, ¿sabes cuál es? Es que puede gloriarse en Dios por quien ha recibido la reconciliación. Un cristiano puede gloriarse en Dios. Gloriarse en Dios. ¿Sabe? Teniendo en cuenta el contexto, el significado, lo más probable es que el significado no solamente significa que seremos salvos, como dice el verso 10, sino que ya ahora usted y yo podemos regocijarnos en la esperanza de la gloria de Dios. En la esperanza de saber que algún día estaremos con Él cara a cara. Bien. ¿Recuerdan la primera pregunta del Catecismo Mayor de Westminster? Dice, ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? ¿Para qué existimos? ¿Cuál es el propósito por el cual existimos? Y responde, el fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el propósito por el cual usted existe. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Sabe? Regocijarse en Dios es la más grande de todas las actividades humanas. No se me distraiga, ya estoy terminando, ya me quedan 2 segundos nada más. ¿Ok? Perdón, pensé que era más corto. ¿Sabe? Esta última puede que no sea la evidencia más importante o la más profunda, pero sin embargo es la más hermosa. ¿Sabe? Dios y usted tienen comunión y usted puede glorificar, darle gloria a Dios por eso. Usted puede glorificar a Dios por eso. Debíamos darle gloria a Dios por lo que Él hace, ¿verdad? ¿Sabe? La verdadera y única señal de un cristiano genuino es que siempre se regocija en Dios, siempre se gloria en Dios, en lo que Dios ha hecho por Él, en lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? A través de lo que Cristo hizo hemos recibido la reconciliación y la salvación eterna. ¿Cierto? Es por eso que un cristiano debe siempre gloriarse en el Señor. Y debíamos darle gloria a Él en todo, por todo y en todo momento. Debíamos vivir constantemente glorificando a Dios con nuestros labios, con nuestras vidas, con nuestras actitudes. Como dijo Pablo, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Ya sea servir un vaso de agua a tu esposo, ya sea servir a tu esposa, ya sea trabajar. Todo lo que tú y yo hacemos, debemos hacerlo para darle gloria a aquel que nos dio la vida, a aquel que nos creó, a aquel que nos redimió y nos compró con su sangre, a aquel a quien tú le perteneces y a aquel que es tu dueño, tu Señor y Salvador, Jesucristo, el Señor de gloria. Dios te bendiga, te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por lo que tú has hecho a favor nuestro en la cruz del Calvario. Gracias porque no hay nadie como tú, Señor, y no hay nadie que nos ame como tú, Señor. Gracias por la seguridad eterna que podemos tener en Cristo. Y gracias porque en medio de las circunstancias, sean difíciles o sean fáciles, podemos proclamar
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. El Señor es nuestra salvación, es nuestro escudo, es nuestra fortaleza. Ayúdanos, Señor, a tener estas convicciones. Ayúdanos a vivir acorde a tu palabra, Señor. Que no sea solamente palabras muertas. Ayúdanos a examinar nuestros corazones y a entender, a venir ante ti, Señor, y a estar a cuentas contigo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos en Cristo y pido que tú les bendigas de manera especial, Señor. Y te pido por aquellos que, aún estando aquí, quizás todavía no tienen una relación personal contigo, Señor. Pido que tú obres en cada corazón y que si hay alguien que todavía no te conoce, Señor, pueda reflexionar y pueda acercarse a ti por la fe, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.